¿Cómo andan, chicos, chicas? Vamos ya llegando al final de la cursada. Hoy vamos a ver la clase número 11, que es de hidratación, que a mi opinión personal es la clase más interesante que pueden llegar a tener, sobre todo porque con pequeños cambios en la evaluación del estado de hidratación y los cambios en sus propuestas pueden tener buenos resultados. Así que hoy lo que vamos a ver es eh, todos los cambios que se pueden aparecer con la hidratación. Para hablar de la hidratación, primero hablemos de las funciones del agua, que es este nutriente que es esencial, ya que la producción de agua metabólica, la que nosotros fabricamos en el cuerpo, no alcanza para cubrir las necesidades. Por lo tanto, tenemos que incorporar agua todos los días. No podemos estar mucho tiempo sin tomar agua. Y más, sobre todo, cuando hacemos actividad física. ¿Cuáles son las funciones del agua? Disolvente, todas las sustancias que vayan por el cuerpo van a estar disueltas o dispersas en material acuoso, en sustancias acuosas como es el agua, el plasma, el citosol de la célula, las secreciones gástricas, todo va a estar disuelto en medios acuosos. De transporte, ¿no? El principal transporte es la sangre y más del 90% es plasma, que es agua. Mantiene la estructura de la célula, es un lubricante en las articulaciones. Y dos conceptos que nos van a interesar mucho, sobre todo en hidratación. Uno que es absorbe el calor, tiene un alto calor específico de 1 kilocaloría gramos por grado centígrado. Esto quiere decir que cuando yo le aporto calor al agua, el agua no modifica mucho su temperatura porque tiene mucha capacidad de absorber este calor. Les doy un ejemplo. Si yo tuviese 1 litro de agua, 1 litro de aceite, 1 litro de alcohol y un cacharrito, ¿no?, de metal, y les diera fuego a todos durante el mismo tiempo exactamente y midiera sus temperaturas, el agua a los 10-15 minutos estaría hirviendo, ¿no?, a los 100 grados. El alcohol estaría a 160, 180 grados. El aceite. El alcohol se evaporaría directamente, cambiaría de estado de, de líquido gaseoso, y el hierro o el metal estaría al rojo vivo. Esto lo que nos da la pauta es la capacidad o el calor específico que tiene cada uno de estos materiales. El agua recibe la misma cantidad de calor y no lo modificó tanto como si lo modificó el aceite o como si lo modificó el alcohol, que se tuvo que evaporar directamente, tuvo que cambiar de estado, o como el metal. Entonces esto nos da la posibilidad de que el agua sea mucho más constante durante nuestra vida, que nosotros no tengamos la posibilidad de grandes cambios de temperatura. Lo mismo que el elevado calor de vaporización. Eso quiere decir que el agua, para cambiar de estado de líquido a gaseoso, necesita mucho calor. Por lo tanto, hace que nuestra agua corporal sea bastante estable. Regula la presión arterial, ¿no? Hace la fuerza entre las paredes de las arterias y el líquido. Regula el proceso de digestión y absorción. Piensen que siempre que nosotros hagamos de absorción intestinal, brindamos agua a salud para que se puedan mezclar, ¿no?, las glándulas salivales, el líquido, el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis, en su gran mayoría es agua. Esperen que me muevo. ¿Y cómo es este balance, ¿no? Lo que ingresa y lo que nosotros perdemos. La ingesta no está solamente agarrada de agua, ¿no? Las bebidas tienen agua, todas las bebidas van a aportar líquidos. Nosotros aconsejamos por agua, pero cualquier bebida que nosotros ingiramos va a tener líquido. Los alimentos, gran proporción de los alimentos tienen agua. Acuérdense que en la tabla de composición química, vieron que yo les ponía, ¿no?, las cantidades de macronutrientes. Todo el resto, en general, es agua, ¿no? Agua donde está disuelto. Perdón, que estoy un poco alérgico. Es agua que hace la composición del alimento.
Y el agua metabólica es la que nosotros fabricamos a partir de reacciones químicas. ¿Cómo perdemos agua? Principalmente a partir de la orina. La materia fecal tiene un porcentaje. Y pérdidas a través de la piel y pérdidas a través de la respiración, a través del vapor. Las ingestas y las pérdidas en general están equilibradas en una persona que no haga actividad física. Pero cuando nosotros hacemos actividad física, las pérdidas se ven mucho más aumentadas, por lo tanto tenemos que aumentar los aportes de agua. Si no, estaríamos en déficit. Fíjense cómo elimina el agua el organismo. Por orina, materia fecal, habíamos dicho, las pérdidas insensibles a través de la piel y respiración y el sudor. Cuando estamos en reposo, la mayor cantidad de agua que nosotros perdemos es a través de la orina. Lo que vamos a hacer nosotros es filtrar, ¿no? Los elementos a partir del riñón, y el resto del agua que nosotros ya no necesitamos se va a ir acumulando en la vejiga, ¿no? Después la materia fecal en menor proporción, las pérdidas a través de la respiración, de la piel y el sudor. Pero en el ejercicio, fíjense cómo cambia drásticamente, y el sudor pasa a ser, la producción de sudor pasa a ser la mayor forma de perder agua y de perder calor, ¿no? También en el organismo. ¿Y por qué les hablaba de calor también? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, fíjense que la ganancia de calor, cuando nosotros nos estamos moviendo, esa actividad mecánica, el 30% de lo que nosotros gastamos se va en esa actividad que estemos haciendo. Pero el 70% de la producción de energía se disipa en calor. Y esa disipación de calor se va a ir distribuyendo, o lo va a ir absorbiendo el agua, que nosotros prácticamente tenemos 60% de agua corporal. Entonces esa agua va a ir acumulando ese calor y lo va a ir guardando y produciendo hacia el exterior, como es en el sudor. Después también puede ser el calor ambiental, dependiendo de la superficie. En el tenis, donde la superficie de las canchas son muy muy calientes, entonces tenemos que tenerlo en cuenta, que el calor va a hacer transmisión de calor hacia el cuerpo, ¿tá? Entonces las ganancias de calor son a partir del calor metabólico, que la gran mayoría va a ser a partir de la disipación del calor a través del ejercicio mecánico, y el calor ambiental que nos puede dar las superficies. Y tenemos mecanismos que nos van a ayudar a perder el calor, que son la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Vamos a ir viendo uno por uno y vamos viendo los ejemplos. Esto es, antes para entrar, fíjense, esto es una fotografía geotérmica o antropotérmica. Lo que les muestra es la producción de calor, las zonas más calientes de nuestro cuerpo, y cómo cuando nosotros nos vamos hacia las extremidades el calor está más disminuido, ¿no? Las zonas más centrales, cabeza, pulmones, corazón, parte del abdomen, tienen las temperaturas de 37 grados, un poquito por encima del promedio, se va disipando, y las zonas mucho más extremas, ¿no? Manos, pies, brazos, piernas, son más templadas. Ténganlo en cuenta, porque vamos a ir a ver de qué forma podemos disipar nosotros el calor, y una de esas es a partir de la conducción. La conducción es propagar la energía desde zonas de mayor calor a menor temperatura. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo. Cuando nosotros agarramos una sartén, donde le da el calor, se va a ir calentando. Pero a veces ese calor se irradia hasta toda la sartén, ¿no? De una forma. Eso es a partir de la conducción. Desde zonas donde tienen calor, desde donde tienen más temperatura, hasta zonas donde hay menor temperatura. Esto ocurre en el cuerpo. Nosotros, como les mostraba recién, las zonas más calientes, o las zonas con más temperatura, con más temperatura, van a irradiar el calor, o van a conducir el calor a estas zonas menos calientes, donde están las manos, las piernas. Van a intentar de las zonas centrales a las zonas más periféricas. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos
tapadas esas zonas, ¿no? Abrigadas, con pantalones o ropas que no nos permitan ser, esas zonas no van a estar tan templadas como corresponderían. Por eso, siempre nosotros tenemos que intentar que estas zonas, como cuando entrenamos en calor, cuando hacemos ejercicio, tener zonas que tengan la posibilidad de conducir el calor. No es el método más eficiente, pero nosotros nos va a permitir de alguna forma empezar a trabajar con estos mecanismos físicos de transmisión de calor. El segundo es la convección, que es la transferencia del calor desde un cuerpo hacia un gas o un líquido externo. Que esto también nos puede ocurrir. Mi cuerpo está generando calor, ¿no? Se transmite de conducción, o sea, de célula a célula, de células de contacto a distancias donde hay menor calor, como ocurre con las piernas o con los brazos. Pero llega un punto donde se igualan estas temperaturas, o donde se mantienen con temperaturas más altas. Entonces necesitamos que ese calor no mantenerlo en el cuerpo, sino pasarlo a otro cuerpo. Ese cuerpo puede ser el cuerpo que nos rodea, ¿no? La materia de gas o la materia líquida, si estuviésemos nadando, la podemos transferir de un cuerpo más caliente a una temperatura más templada, como puede ser el agua o el líquido. ¿Qué ocurre cuando esa temperatura tiene más calor que nosotros? Nos transmiten inversamente. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es que ese agua o ese líquido, ese gas, el ambiente donde estemos, sea fresco y que no se mantenga, porque cuando uno le transmite la temperatura, se empieza a calentar y se va a igualar las temperaturas del cuerpo con ese ambiente. ¿Cómo se puede ocurrir eso? Que ese aire que está rodeándonos alrededor nuestro se mueva, ¿no? Con ventilación. Si yo abro ventanas de un extremo al otro, ese aire no se queda estancado, sino que se mueve. O sea que pasa un aire nuevo, me saca el calor, yo le transmito el calor a ese aire que está pasando, se lo transmito y se va. Y vuelve a entrar otro aire. Lo mismo si hubiera ventilación eléctrica, ¿no? Con ventiladores. Lo que permite es aire renovado con menor temperatura, que nos va a permitir que nosotros le demos el calor a ese aire. ¿Ya? Esta es una buena pauta para ustedes tenerlo en cuenta, porque a veces en los lugares, digamos, los deportes que son cerrados, ¿no? El básquet, el vóley, el handball, no hay buena ventilación. Entonces, al no haber ventilación, en el tenis también, cuando están las canchas más hundidas, digamos, y no se puede ventilar, ese aire queda estancado y entonces no nos permite hacer buena convección de nuestro calor hacia el medio. Y se puede arreglar fácilmente con la ubicación de ventiladores que muevan el aire, o con ventanas o con puertas que permitan el cambio de aire y que haga que ese aire que está en la cancha no quede estancado y no tome la temperatura y se igualen. La tercera es la radiación. Habíamos dicho, ¿no?, que la conducción es de célula a célula, digamos, de contacto, de materia. La convección es de mi cuerpo hacia un cuerpo que me está rodeando. La radiación es la forma de irradiar energía, pero a través de ondas. Ondas hacia el aire. Ya no necesito contacto entre un cuerpo y el otro. Lo vamos a irradiar en forma de ondas, como ocurre con el sol. El sol no está pegado a nosotros. El calor lo transmite a través de ondas. ¿Qué lo podemos hacer? Siempre tengan en cuenta que estas ondas, ¿no?, los rayos UV, los rayos UVA, pueden dañar el principal órgano de transmisión de calor, que es la piel. Si esta radiación afecta al calor, a la piel, ese órgano no va a ser tan eficiente para perder calor. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es proteger la piel. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con protectores. Si nosotros hacemos algún tipo de deporte al aire libre, ¿no?, beach handball, beach volley, tenis, donde nosotros estemos expuestos, o hagamos la pretemporada en lugares donde estemos expuestos al sol, proteger la piel para que la radiación externa no nos afecte. Después la radiación interna no se verá afectada, porque vamos a ver que la mayor pérdida de calor es a través de la sudoración y evaporación. O sea que ese calor
no, casi el 90%, ese calor que provocaba la contracción muscular se transmite al agua corporal. Esa agua corporal en un momento empieza a salir por las glándulas sudoríparas hacia el exterior y en el exterior se evaporan y pasa el calor que teníamos hacia el medio ambiente. Esa es la fuente principal de pérdida de calor y es la más efectiva. Que tengamos en cuenta que si la piel está dañada, no va a poder eh, eh, perder, digamos, sudar tanto como una piel sana. Si está recubierta, ¿no?, con estas locuras que hacen con film o con ropa excesiva que sea impermeable, no va a poder, digamos, va a poder sudar, pero no va a poder evaporarse, porque el gran tema o la pérdida de vapor va a estar de calor va a estar puesto en la evaporación de esa agua. Si el agua, no el sudor, queda en la piel, lo primero que va a hacer es primero tapar los orificios donde se está perdiendo sudor. O sea que se va a empezar a acumular y no va a permitir que salga tanto sudor desde el cuerpo hacia el exterior. Y luego, esa sudor, dependiendo de cómo esté el ambiente, puede ser que se pueda evaporar o no, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Un término que ustedes tienen que tener en cuenta que es la humedad relativa. Es la cantidad de vapor que hay en el ambiente. Nosotros cuando vemos el aire no vemos el vapor a menos que haya mucha cantidad, pero es el porcentaje de vapor que hay en un metro cúbico, ¿no? Que es ustedes lo van a ver, humedad relativa, en los canales de televisión, ¿no?, cuando le dice cuánta humedad. ¿Qué es lo que quiere decir? Si en un metro cúbico se trabaja por porcentaje de saturación, estamos hablando que hay no sé, un 30, 40, 50, 60% de porcentaje de saturación, quiere decir que en un metro cúbico de aire, 60% está cubierto por el vapor de agua, que nosotros no lo vemos. Pero ese 40% nos va a permitir, ¿no?, 40% que no hay vapor, que todos nosotros, ¿no?, las personas, los animales, las plantas, podamos darle vapor a ese aire. Mientras más saturado esté, menos vapor vamos a poder enviar al ambiente. Y cuando el ambiente está muy saturado de vapor, nuestro sudor no va a poder cambiar de estado líquido al estado gaseoso y se va a quedar en la piel, que es como ocurre acá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires tenemos humedad relativa, ¿no? El AMBA, Tigre, zona norte, parte de zona sur, digamos, siempre que estemos más cerca del agua y dependiendo de las zonas climáticas, podemos tener mayor humedad. Cuando tenemos mucha humedad, no podemos, cuando nosotros sudamos, el sudor no puede pasar al ambiente en forma de vapor. Y esto también se complica cuando en ambientes cerrados. En ambientes cerrados, la presión, ¿no? Imagínense un aula, ¿no? Un aula, si tiene el techo muy alto, tiene más espacio, entonces se va a poder evaporar y no lo vamos a sentir. Pero si esa misma aula, con los mismos alumnos, tiene un lugar más, un techo más bajo, el espacio, el espacio tridimensional es menor, entonces va a tener menos posibilidad, digamos, va a haber más presión y va a ser más presión de que esa agua, ese sudor, no se pueda transformar en vapor. ¿Por qué se los menciono? Porque a veces los deportes de vóley y handball, básquet también, juegan a canchas cerradas. Entonces, a estadios o canchas donde hay mucha gente, cerrados, poca ventilación y la presión es mucha, digamos, supónganse que el techo es de tinglado y que aumente la refracción de calor, esa persona va a estar sufriendo mayor humedad relativa, ese espacio va a tener mayor humedad relativa porque por las condiciones que tiene, ¿no? Humedad relativa alta, alta presión, el calor va a estar refractado, mala ventilación, entonces puede sufrir golpe de calor a pesar de que no esté en contacto directo con el sol. Ahora les voy a mostrar cómo afecta la humedad a la temperatura. Miren esto, en este gráfico. En el lado izquierdo ustedes tienen humedad relativa,
Arriba tienen temperatura. Fíjense cómo afecta la humedad a la percepción del calor, a lo que llama el índice térmico. Cuando tenemos también aire, digamos, si tuviésemos el viento de superficie, lo llamaríamos sensación térmica, que es lo que dan en la tele. Pero en estos deportes, como a veces no hay, no podemos medir lo que es el viento de superficie, solamente lo medimos a partir de la humedad y la temperatura. Fíjense, supongamos que es verano, ¿no? Temperaturas que nosotros manejamos, 30, 31 grados, 32, vamos a pararnos en 31 grados. A humedades, ¿no? Cerca del 75, hoy creo que hacía 67 en invierno. Imagínense que en verano puede llegar a ser un poco más. La sensación térmica, digamos, el índice de calor de 31 grados con 70 grados, vamos a ver, con 70%, en verdad está sintiendo 38 grados esa persona. Y estamos hablando de temperatura, de momentos donde acá no está haciendo actividad física, porque cuando uno hace actividad física es normal que le aumente la temperatura corporal, que pueda llegar hasta 34, 30, digamos, mayor percepción de temperatura. Entonces, ténganlo en cuenta porque cuando uno va a algún lugar o en sus propias zonas y dice, bueno, parece, digamos, no está tan mal, pero dependiendo de las características de su lugar de juego o de entrenamiento, puede ser que sean lugares muy húmedos y que uno tenga que hacer una modificación para poder evitar esta acumulación de calor en sus jugadores. Porque es muy fácil acumular calor. Fíjense que son datos comunes de verano y incluso, bueno, ahora no tanto porque la temperatura es baja, pero en primavera, que la temperatura puede llegar a estar en 24, 25, zonas muy húmedas como esta, va a afectar negativamente el rendimiento. ¿Y cómo se traslada esa acumulación de calor, ¿no? Digamos, ¿cuál es la consecuencia? La deshidratación. Cuando uno acumula calor, ese calor lo va a tomar el agua y va a aumentar las pérdidas de líquido para mantener la temperatura corporal lo mejor posible, empezamos a deshidratarnos, empezamos a perder agua. Esta deshidratación es a partir de agua y también de sales minerales, sobre todo del sodio. Y se puede definir como la pérdida de agua corporal por encima del 2%. Cuando en una situación de mucho calor, sobre todo de humedad, ejercicio intenso, falta de bebida o combinación de estos factores, puede terminar dando deshidratación. Y naturalmente, en el deporte, nosotros perdemos líquido, porque como estamos haciendo actividad física, vamos a perder líquido. Lo que no sabemos es cuánto, y eso es lo que tenemos que tratar de averiguar. ¿Cómo afecta la deshidratación? Disminuye la capacidad cognitiva, puede haber aparición de calambres. Los calambres son una combinación entre deshidratación, falta de glucógeno, falta de minerales, pero bueno, puede aparecer deshidratación vinculada a calambres vinculados a la deshidratación. Rhabdomiólisis es cuando hay mucha deshidratación muy profunda, casi llegado el golpe de calor, lo que se empieza a perder es la masa muscular, se empieza a romper el tejido muscular para obtener agua, entonces son estados graves. Y uno de los peores momentos que podemos lograr es el golpe de calor. El golpe de calor es una situación donde hay que bajarle la temperatura como sea porque puede entrar en crisis, entrar en desmayarse y morirse. Fíjense los síntomas del golpe de calor, ¿no? Hipertermia mayores a 40-41 grados centígrados, piel caliente y seca, está tan deshidratado y ahí el golpe de calor afectó tanto al cuerpo que perdió la capacidad de perder sudor, por eso se empieza a acumular más calor de lo que debería. La frecuencia cardíaca y respiratoria se aumenta por el trabajo de tratar de perder calor, hay hipertensión porque hay menos posibilidad hay menos agua, entonces tiene que moverla mucho más, entonces tiene que cerrar las arterias para que pueda movilizar más rápido el agua, entonces aumenta mucho la presión arterial. Puede haber confusión, ausencia, yo ahora le voy a mostrar un videito, y puede ocasionar la muerte.
Pero antes de eso, podemos ver algunas consecuencias a partir de los golpes de calor o la afección del calor. Uno es la pérdida de la agudeza visual, ¿no? Que uno vea pelotas o algo y no pueda reaccionar, disminución de la velocidad, que no pueda estar concentrado, tratar de coordinarse. Voy a ver si lo podemos ver acá, miren, a ver si se puede ver. Si no, ahí está, a ver, vamos a ver si se puede ver. Ahí lo vemos, miren. Esto fue en tenis en el año 2010. Era contra Gisela Dulco, que es una argentina. No fue Gisela Dulco la que se lastimó. Pero en el US Open hacía 38 grados de temperatura ambiente y de superficie unos cuantos más. Fíjense, empezó a sentirse mal. El tenis sufre mucho los golpes de calor por los horarios y porque el circuito es en verano generalmente. Ahí se desploma. Había antes, mira, justo este video no lo muestra, pero en un momento intenta sacar y le pifia el saque, se descoordina. Fíjese que la tienen que atender rápidamente. Esta chica estuvo bien, por suerte, no le ocurrió nada, pero hay casos donde ha afectado tanto que murió el tipo, digamos, cuando estaba muy cubierto. Fíjense, los arqueros de hockey, digamos, que no te permiten la ventilación como corresponde, puede ocurrir esto. Cuando ocurre un golpe de calor, lo que tienen que hacer inmediatamente, antes de hidratarlo, es bajarle la temperatura, porque esta chica probablemente tenga temperatura muy alta, entonces necesite bajarle la temperatura, entonces le ponen toallas mojadas, ¿no? En las zonas de la nuca donde la sangre que fluye al cerebro tratan de bajarle la temperatura para que sense menos calor. Se le ponen bolsas de hielo, ¿no? Hay que bajarle la temperatura, como se ve, a veces le ponen agua, en alguna bañera con agua, no tan fría porque puede haber una contra, pero sí bajar la temperatura para tratar de atenderla. La mujer sufre más lo que son los golpes de calores porque tiene menos agua corporal. Piensen que en su disposición fisiológica tiene más grasa que el hombre, entonces al tener más grasa tiene menos agua corporal en total, un 5%, no mucho más, pero significa que está más deshidratada fisiológicamente que el hombre. Y es algo a tener en cuenta. Con todas estas situaciones, fíjense cómo le ponen acá, ¿no? Tratan de bajar la temperatura y que esa sangre más templada llegue al cerebro y permita la reacción. Esta chica no perdió el conocimiento, pero se desplomó. Esperen que vuelvo para atrás. Bien, entonces ahora veamos, ¿cómo medimos? ¿Cómo sabemos si la persona está deshidratada? No necesitamos llegar hasta un golpe de calor para darnos cuenta que una persona puede afectarle el rendimiento a partir del calor. Entonces, les voy a mostrar algunos métodos, unos que son subjetivos y otros que son objetivos, que son midiendo. Este primero, que yo se lo sugiero que lo pongan en práctica porque es muy fácil y no cuesta nada hacerlo, es a partir del color de la orina. El color de la orina es una variable que nos puede indicar una deshidratación. Fíjense, ¿no? Los colores más claros van a estar más cercanos a
la euhidratación, la hidratación normal, y los colores más oscuros a la deshidratación. Y se compara con esta escala que lo van a encontrar, que se llama escala de Armstrong 2000, que es la validada. ¿Qué es lo bueno para hacer esto? Que no necesitan otra intervención. Ustedes con sus jugadores lo que pueden hacer es pegarlo en los vestuarios. Y entonces cuando ellos van a cambiarse, se van a bañar, entonces ven eso y lo pueden comparar, y entonces les permite un poco ir ellos mismos saberlos, como una pauta, decir, mira, tengo que tomar más agua, necesitaría mejorar un poco más, lo sentí, la percepción del color, y a veces el olor puede ser una pauta. ¿Cuál es la contra? Que a veces el color tampoco tiene que ver con la deshidratación. Fíjense que primero la percepción de colores. Estos colores que parecieran, digamos, ir de menor a mayor, a lo mejor a alguno le parece que diferente la escala de valoración. Entonces hay una pequeña diferencia entre cómo valoramos un color. Después hay alimentos que dan color a la orina. La remolacha, si hay carotenos, si consumen mucha cantidad de vitamina C y de carotenos, digamos, mandarinas, frutas, naranjas, eso puede derivar, o el redoxón, puede darle color a la orina. Hay algunos medicamentos, algunos antibióticos que le pueden llegar a dar color a la orina. Si hay sangre, digamos, ya sería otro problema, pero también pueden modificar el color a la orina. Entonces, no es 100% seguro, digamos, cuando nosotros utilizamos el color de la orina, pero nos sirve para empezar a trabajar la educación y empezar a trabajar sobre la autopercepción, el autocontrol de el estado de hidratación. Cuando esto está trabajado, lo que vamos a empezar a hacer es volver a medirlo con métodos objetivos, ¿no? Poder saberlo. Acá pueden utilizar, como hablábamos antes en la antropometría, la bioimpedancia mide agua corporal. Entonces a ustedes les va a servir, y uno de los datos que les va a dar es el agua corporal. Sabiendo que el agua corporal tiene que estar cerca del 60%, 58, 57, 55, las mujeres. Sabiendo ese dato, si uno mide antes de entrenar y ve que está mal, tiene que tomar agua, ¿no? Entonces, uno de los temas que les permite es la bioimpedancia fácil para poder hacerlo. ¿Cuál es la contra? Que puede cambiar mucho con respecto a los estados de hidratación, digamos, puede medirlo antes de entrenar, pero durante puede cambiar esa situación, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero es rápido para poder medirlo, lo que se llama la bioimpedancia. Otro método que yo que les sugiero es que es el porcentaje de pérdida de peso y el refractómetro, pero este les va a dar un método objetivo de estado de hidratación durante el entrenamiento. ¿Cómo se hace el protocolo? Se mide al deportista antes y después de entrenar. En lo posible con la menor ropa posible. Pero si no pueden por razones obvias, porque están en un campo o algo, se hará con la menor ropa posible, digamos vestidos. ¿Tá? Siempre tengan en cuenta la tela. Si tiene puesto algodón es muy probable que absorba, entonces las diferencias son menos. Entonces si es ropa de nylon que no absorbe agua, ustedes van a ver que les va a dar las diferencias mejor. Pero si tiene ropa de algodón, pantalones o algo, es preferible que se lo saque y se lo cambie para que no le... Quizás la diferencia, en verdad, el tipo se deshidrató, pero en verdad el agua la absorbió la ropa. ¿Tá? ¿Cómo se hace? Se hace por diferencia de pesos. Se mide antes de entrenar, se vuelve a medir después de entrenar, se controla el líquido que ingiere, o sea que nosotros le tenemos que decir, ¿no? Una botellita de 500, decirle, bueno, decime cuántas de estas te tomaste o cuánto tomaste. Entonces nosotros sabemos las marcas y decimos, bueno, durante un entrenamiento tomó o una botella entera, media botella, un cuarto de botella, se tomó 2 botellas, pero saber cuánto tomó. Y después controlar la orina.
Esto no es muy práctico, porque tendríamos que tener otras botellas para controlar la orina. Pero muchas veces por la situación, el deportista no tiene ganas de orinar durante el entrenamiento. Entonces suele dar cero. Y si va, habría que ver si podemos controlarlo con alguna botella para poder después estimarlo. Pero en general, les digo, no se suele tener en cuenta. Con este cálculo, ¿no? El peso inicial menos el peso final más el líquido ingerido y la orina, lo que nos va a dar es un valor que es la diferencia de peso, lo que perdió durante el entrenamiento. Eso lo tenemos que calcular en porcentaje, entonces. Tenemos que calcular la diferencia de peso por el 100% sobre el peso inicial, como cuando había iniciado. Cuando da menor a 2, ¿no? Cuando da menor a 2, esa persona la podemos considerar que está todavía euhidratada. Cuando da mayor a 2, 2 o más, ya podemos empezar que esa persona está con una leve deshidratación. Entonces sabemos que esa persona durante el entrenamiento pierde mucha agua. Entonces, lo que nos va a permitir es poder medir la deshidratación dentro del entrenamiento, ¿no? Intra ejercicio. Y acá podemos identificar lo que llaman los sudadores profusos, esas personas que sudan muchísimo, que pierden mucha cantidad de agua, mucho sudor. Entonces, a esas personas le podemos dar un tratamiento especial de hidratación para que durante el entrenamiento no terminen deshidratadas. La idea es que puedan recuperar la mayor cantidad de agua para que estén por debajo de ese 2%. Con la diferencia de pesos también lo que podemos hacer es medir la tasa de sudoración, que es esa tasa, lo que perdió, ¿no? La diferencia de peso sobre la cantidad de horas de entrenamiento. Eso lo que nos va a dar es una pauta de horas de entrenamiento y nosotros sabemos exactamente cuánto tenemos que reponer mientras dure el entrenamiento, dependiendo de las horas que entrene. ¿Para qué nos sirve esto? Para no sobrehidratarlo. Porque muchas veces las personas, no ocurre tanto ni en ninguno de los deportes, ni en handball, ni en vóley, ni en básquet, ni en tenis, pero está muy de moda, ¿no? Llevarse su botellita de Gatorade y tomar y tomar y tomar, porque pareciera que hay que tomar siempre. Muchas veces se sobrehidratan y la sobrehidratación también puede dar una situación o de agua, puede dar una situación de hiponatremia, que también es tan grave como el golpe de calor. Entonces, sabiendo estos datos, uno puede darle exactamente lo que necesita de reposición de agua. ¿Cuál es el segundo método? La utilización del refractómetro. En la parte práctica, nosotros, si estuviésemos en clase, yo les medía a alguno de ustedes la orina y mostrábamos eso y de paso probábamos bebidas caseras. Pero ahora les voy a mostrar cómo funciona. El refractómetro lo que mide es la densidad urinaria y la compara con el agua pura, con el agua destilada. Y lo que mide es la cantidad de solutos que presenta la orina comparada con la densidad de agua a una temperatura normal de 20 grados que es igual a 1. ¿Tá? Entonces, cuando yo agarro una gotita de orina y la comparo, me va a dar un valor entre 1000 y 1030 y entonces yo puedo comparar el estado de hidratación. Entre 1022 y 1026 esa persona está bien hidratada. Por debajo de eso, cuando tiene 1021 está menor a 1017, cuando uno toma mate o antes del entrenamiento consumió muchas cantidades de agua, hemos encontrado hasta 1005 muy 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 sobrehidratado. Y cuando está por encima de 1027 hasta arriba de 1031, vamos a encontrar estados de deshidratación, que pueden ser bastante complicados. ¿Qué es lo que mide el refractómetro? Mide el estado de hidratación antes de entrenar. Por eso lo bueno es que cuando uno hace este estudio, lo que ve es cómo se hidrató hasta antes de que esa persona entrenara. Entonces, sabiendo esto, nosotros sabemos que la modificación de las pautas de hidratación tiene que ser antes de entrenar y no durante. Durante lo podemos ver con lo que es la pérdida de peso. Pero esto nos da una posibilidad de ver cómo la persona llega a entrenar. Entonces mide la deshidratación pre-ejercicio. ¿Tá? Acá les muestro, ¿ves? Este es un aparato muy, muy barato. No, es muy fácil utilizarlo, no necesita nada. Se le pone una gotita ahí en el visor, se tapa. Antes de eso hay que calibrarlo para que esté cerca de 1000.
La escala que vamos a usar es la de la derecha de todo, la que dice UG. Esa que dice entre 1000, 10, 20, 30 es la escala que vamos a usar nosotros, que lo que mide es la densidad. La densidad del agua pura es de 1000, o sea que tendría que coincidir con eso. Se hace ahí la calibración y se mide con la gotita de orina. Y nos tiene que dar un valor entre 10, ya 50 sería sumamente, ¿no? Hasta 30, 31, 32, un poquito más. Entonces eso lo que va a medir es el estado de hidratación antes de comenzar el entrenamiento. Vamos con las pautas propiamente dichas. Y acá vamos a tener dos separaciones. Una antes en entrenamientos menores a 1 hora, mucho más recreativos, y en entrenamientos mayores de 1 hora. ¿Tá? Fíjense que cuando uno entrena menos de 1 hora, no necesitamos considerar la utilización de bebidas deportivas. Con agua es suficiente. Entonces, fíjense, hasta 4 horas previas, entre 5 a 7 mililitros de mililitros de agua por kilogramo de peso corporal de agua. Entonces necesitamos cerca de una botellita de 500 más o menos es la cuenta, antes de entrenar. Si la persona, el deportista, observa que la orina está muy oscura, tiene que reforzar un poco más con 1 o 2 vasos de agua, ¿no? De 3 a 5 mililitros de agua hasta 2 horas antes. Si sabemos que esa persona no comió lo suficiente, digamos, esa comida del almuerzo no fue rico en hidratos de carbono, probablemente en vez de agua se utilice bebidas deportivas con hidratos de carbono simples. Si no, con agua es suficiente. Durante el entrenamiento, las medidas de hidratación son cada 15 o 20 minutos, entre 150 a 300 mililitros de agua. También, porque es menor a 1 hora, yo voy a poder reponer los hidratos después. Si la persona estuvo mal, digamos, tuvo un mal almuerzo, sí se puede recomendar bebida deportiva, pero si no, no es necesario. Y después del entrenamiento, reponer el agua perdida a voluntad, ¿no? Y lo que son las recomendaciones normales, de 2 litros durante un día, entonces reponer esa cantidad de agua. ¿Qué ocurre cuando es mayores a 60 o entrenamientos intensos como ocurren en los deportes? De 4 a 5 horas, de 4 horas previas al entrenamiento, la misma cantidad, pero ya vamos a hablar de bebida deportiva. Recuerden que los hidratos de carbono son fundamentales para cualquiera de nuestros deportes, entonces hay que reponer hidratos de carbono. Si la orina es más oscura, hacer el refuerzo que se hablaba antiguamente, de 3 a 5, digamos, esa botella más 2 o 3 1 o 2 vasos más para reponer de líquido. Cada 15 a 20 minutos se puede reponer entre 150 a 300 mililitros de bebida deportiva o lo que dé la tasa de sudoración, porque sabiendo la tasa de sudoración le podemos dar directamente, esto es una pauta general, pero si sabemos que esa persona suda más, se le puede dar mayor cantidad de bebida. Este es un dato importante. Inmediatamente finalizado, tiene que recuperar el 150 del peso perdido. ¿Se acuerdan la diferencia de peso? Es lo que había perdido. Tenemos que recuperar todo eso más 50% más. ¿Por qué un 50% más? Para evitar, digamos, para tener en cuenta el error que podemos tener en las mediciones y sobre todo para darle mayor cantidad de líquido, porque las pérdidas de proteínas, ¿no? Por rupturas de fibras musculares, necesitamos más líquido para poder eliminarlo. Entonces, si nosotros limitamos la cantidad de líquido, puede afectar un poco más al riñón en su función. Entonces, teniendo una mayor cantidad, podemos empezar a resguardarnos. Ahora vamos a hablar de las características de la bebida. Una vez consumido, está dentro de las 6 horas posteriores. Se puede consumir bebidas con sodio o aportar comidas sal a las comidas para reponer los electrolitos. ¿Tá? ¿Cómo tiene que ser esa bebida de rehidratación? Yo acá les doy las medidas ideales que las pueden hacer una bebida casera. En 1 litro de agua, entre 4 cucharadas soperas de azúcar o de maltodextrina dan 60 gramos de hidrato de carbono. Lo ideal es que la bebida, dependiendo del consumo de hidratos, esté entre 6 a 10% de hidratos. Más de eso
el vaciamiento gástrico se va a enlentecer y va a dar problemas gastrointestinales, ¿no? Una leche chocolatada, una Coca-Cola, tiene 12, 15% más, entonces va a estar más, no sirve para hidratarse porque va a estar más tiempo en el estómago. Entonces entre 6 y 10 el agua hace transmisión de la bebida, hace intercambio de agua casi como si fuese sin que tuviese hidratos de carbono. Se le agrega jugo de limón o jugo de naranja para darle sabor. El sabor mejora la aceptación de tomar agua, de tomar líquidos. No es lo mismo tomar agua que tomar una bebida que le guste. Y tiene que ser un sabor agradable, uno que lo acepte. Por más que yo les diga que el sabor uva podría mejorar, digamos, por decirlo, si no le gusta a la persona no lo va a tomar. Entonces tiene que tener un sabor que acepte esa persona. Por eso hay mucha variedad de gustos, ¿no? Le tienen que incorporar media cucharita de sal, que es o un blister y medio de, ¿vieron las aspirinas? Tienen 1 gramo, ahí entra justo. 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio. Nosotros tenemos que aportar entre 450 hasta 600 miligramos de sodio. Esa es la cantidad necesaria para reponer y para que la osmolaridad esté dentro de la normalidad para que no retarde el vaciamiento gástrico. Se puede usar sal, se puede utilizar citrato de sodio, se puede utilizar bicarbonato de sodio también. La temperatura, la que más acepte. En general, nosotros siempre recomendamos fresca para que no haya tanta contra entre un cuerpo muy caliente y una bebida muy fría. Sin embargo, ahora hace muy poquito vieron que hubo mejores resultados con bebidas heladas, casi frappé de temperatura, sí, heladas. Hay que probarlo, porque a veces uno cuando no está acostumbrado y después de entrenar consume algo muy frío, le puede agarrar espasmos en el estómago y son dolores, le puede dar devolución, digamos, arcadas. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que entrenarlo. Pero cualquiera de las temperaturas, excepto la temperatura ambiente, que es muy, muy caliente y puede ser rechazo, entre fresca a heladas, habría que ver cuál acepta más el deportista. Miren cómo es la composición de las bebidas, ¿no? Powerade, Gatorade, Carbon Energy, que es un suplemento que se agrega al agua, Gin Sport, que es la bebida de día, la casera y fíjense la ideal, ¿no? Fíjense que más o menos, todos andan más o menos, ¿no? Cerca del 6% de gramos de hidrato de carbono, excepto la casera que nosotros le habíamos puesto un poquito más, en lo que yo les mostraba antes. La cantidad de sodio, fíjense que la Powerade está un poco por debajo, la Gatorade está hasta ahí nomás, el Carbo Energy aporta un poco más, la Diasport lo justo, y en la casera, la cantidad de sal que nosotros le agregábamos aportaba cerca de 600. Por eso, utilizando la casera, tenemos mayor aporte de sodio. ¿Por qué se le ponen menos en las bebidas industriales? Porque como yo se lo quiero vender a todo el mundo, la mayor cantidad de sodio le da ese gusto salado y es medio repugnante. Entonces, aparte le da mayor cantidad de sodio, le da mayor sensación de sed a la persona, digamos, le da ganas de tomar más. Y la idea es esa para que vaya reponiendo líquidos constantemente. Pero como yo se lo quiero vender también al fulanito de la esquina, le bajaron la cantidad de sodio para que sea mejor aceptada en todas las poblaciones. Entonces, si ustedes tienen patrocinio, digamos, si les dan alguna bebida de Powerade o Gatorade, sepan que tiene poco sodio y que quizás tenemos que agregarle un cachitín más. Fíjense en los ingredientes. La Powerade, el jarabe de maíz de alta fructosa, es de pésima calidad, o sea que es un hidrato de carbono malo para poder utilizarlo. El Gatorade empieza a cambiarlo, utiliza azúcar de mesa, dextrosa, que es glucosa, sal común y citrato de sodio, ¿no? Entonces le da más variedad de ingredientes. El Carbo Energy, fíjense que le da glucosa, le da maltodextrina, les da fructosa. Y no declaraba que usaba como aportante de sodio. Pero lo bueno del Carbo Energy y de la casera también, fíjense, que nosotros podemos darle variedad de hidratos de carbono
para que la osmolaridad esté dentro del rango, para que el vaciamiento gástrico no se retrase, y al tener mayor variedad de hidratos de carbono, tenemos mayores puertas de entrada. Si yo solamente le doy a partir de la fructosa del jugo de las frutas, es probablemente que tenga solamente una puerta de entrada y que la acumulación haga que haya mayores problemas gastrointestinales. En cambio, si yo tengo 4 hidratos de carbono distintos o 3 y tengo diferentes puertas de entrada, se van a absorber más rápido. Entonces, siempre la calidad va a cambiar si yo tengo mayor variedad. Entonces, fíjense que el Carbo Energy tiene glucosa, maltodextrina, fructosa. En la casera, yo que les digo, pongan azúcar, pongan maltodextrina, pongan la fructosa de los jugos, entonces tiene mayor variedad, igual que el suplemento, y no les sale tan caro. En día, fíjense que tiene azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, esto le da la pauta que ustedes cuando hacen una casera, que los hacen, digamos, con un dispenser, agua, agarran un par de frutas o jugo de sobre, un poco de sal, ¿no? Un poco de maltodextrina, tienen la misma digamos, y le dan el sabor que quieren, ¿no? Un sabor o ácido con el limón o más dulce con la manzana, con la naranja u otra, si ustedes tuviesen la oportunidad. Tiene la misma composición que necesitan la bebida para reponer agua, hidrato de carbono y sodio. O sea que no necesitamos tener el patrocinio exclusivo de ninguna de estas bebidas para usarlo. Y de hecho, si sus entrenamientos son menores a 1 hora, quizás ni necesitan reponerlo a partir de bebidas deportivas. Lo pueden usar con alimentos después de entrenar. Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta de que no siempre tenemos que gastarnos toda la plata en este tipo de hidratación industrial. Cerramos con las recomendaciones para que lo tengan en cuenta, es un resumen de toda la clase. Algo que ustedes pueden tener en cuenta, elegir una correcta indumentaria a la hora de hacer actividad física, en la tela y el color, ¿no? Cuando uno está a exposición como el tenis, siempre que puedan utilicen ropas más claras para que no afecte tanto el calor. Y el tipo de ropa, cuando se hacen las remeras, ¿no? Que los clubes pueden llegar a hacerlas si no tienen una marca que la haga, busquen telas que les permitan airearse más, que sean tipo dry fit o climacool, esas que tienen la posibilidad, ¿no? de los espacios donde se transpira más, en las axilas y en la espalda, tener otro tipo de tela que les permita airearse un poco más. Y la ropa, el algodón es muy cómodo para absorberlo, pero va a hacer que no pierda agua, entonces va a ir acumulando más. En cambio, las telas de nylon, como no absorben, va a permitir mayor intercambio de evaporación. Por eso es bueno tener esas remeras para poder, de hecho son la mayoría que hay, para tener mayor intercambio gaseoso con el aire. Aumentar la superficie de piel expuesta para la ventilación. Siempre que puedan elegir una indumentaria para entrenar o jugar, que sea aquellas que le permitan más espacios, ¿no? Una musculosa, aunque sea, tiene más espacio de contacto, el hombro está más expuesto. Lo mismo que las chicas, si tienen la posibilidad de remeras, dependiendo del indumentario y del reglamento, pero dependiendo cómo la disponibilidad que ustedes tienen, no es lo mismo entrenar con calzas largas que con calzas cortas, ¿no? O con short que entrenar con pantalones largos, porque la superficie expuesta a mayor intercambio es mejor, y sobre todo teniendo en cuenta el clima después. Mantener la piel seca y fresca. Utilizar una toalla fría para refrescar la piel y una toalla seca para secarla. Recuerden que si el sudor, si el ambiente es muy húmedo, el sudor no se va a evaporar. Entonces creo que tenemos que hacer, primero, las mucosas, la piel, tratar de estar lo más fresco posible si está caliente. Y después secarlo. Si yo me tiro agua y no me seco, lo que estoy sumando es cantidad de agua a la piel, y esa pequeña película de agua va a acumular calor y no se va a evaporar porque el ambiente está saturado. Entonces, una de las cosas que tenemos que intentar hacer, como ocurre mucho con los tenistas, es tener una toalla, me seco bien, me saco toda la transpiración, entonces permito que la piel pueda sudar. Y cada tanto, si las remeras están muy llenas de agua, cambiarnos, tener la posibilidad de cambiarnos el pantalón y la remera para poder que esa ropa no esté tan acumulada de agua y nos permita mayor intercambio con el ambiente. ¿Tá?
Utilizar filtros si es necesario, si estamos expuestos en el tenis o algunos de los deportes de beach handball o volei, ténganlo en cuenta. Hay que cuidarse la piel para que no lo afecte. Evaluar la temperatura y humedad antes de comenzar a entrenar. Yo en el práctico les voy a mostrar cómo lo evalúo, que es una pavada. Es un relojito que mide temperatura y humedad y que lo tendrían que tener ustedes en los gimnasios o en las canchas para medir la temperatura del lugar, no solamente de las que le da la televisión, la que tengan en el lugar porque es siempre propio. Elegir los momentos del día más frescos para entrenar, ténganlo en cuenta a la hora de que se entrene en verano. Prever tiempo para la aclimatación, evitar el consumo de alcohol. El alcohol deshidrata porque se combina con el agua y inhibe la hormona antidiurética, o sea que uno va a orinar más. Así que el alcohol antes o después de entrenar es contraproducente, así que hay que evitar, o en los tercer tiempos, o en las juntas o algo, rehidrátense y después, si hay momentos que quieren tomar alcohol, se tomará. Pero no es beneficioso para la reposición de agua. Reponer los electrolitos en comidas o bebidas, lo que es la sal o el sodio en las bebidas o agregándole sal a las comidas. Evaluar el peso post-entrenamiento en diferentes épocas del año. No es lo mismo la tasa de sudoración en el verano que en el invierno. Entonces no es la misma cantidad de agua que voy a tener que reponer en una época del año que en la otra. Teniendo estos dos datos uno lo puede evaluar mucho más fácil. ¿Tá? El capítulo 9 lo tienen ya en la bibliografía y tienen la ejercitación número 4. La vemos en la parte de práctica para que lo podamos resolver. También es muy puntual sobre evaluaciones. Espero que les haya servido y nos vemos en la clase.